Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana a la casa de Dios. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos. Amén. ¿Cuántos saben que es un gozo estar en la casa de Dios? Cuando usted ponga cara de gozo, hermano. Yo sé que es domingo temprano, pero entonces ponga cara de gozo, de que está gozoso, de que para nosotros es un deleite estar aquí en la casa de Dios en esta mañana. Amén. Estamos estudiando versículo a versículo el Evangelio de Marcos. Estamos finalizando este maravilloso libro de la Biblia. Ya estamos llegando a los últimos capítulos, o al último capítulo. Y de verdad ha sido una bendición poder estudiar cada detalle del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en su última semana en la muerte. He sido condenado a muerte y ya hemos aprendido muchísimas cosas de este evento. Ahora, hay que decir que el sufrimiento físico de Jesús no fue lo que hace único este evento, porque realmente muchísima gente fue crucificada. La crucifixión fue quizás el medio de tortura y de ejecución más cruel de toda la historia. No lo empleaban solo los romanos, de hecho parece que fue inventado por los persas, pero muchísima gente fue crucificada a manos de persas, de los griegos, de los romanos. Estos usaron este castigo como ejecución, y a pesar de que cada elemento de la crucifixión de Jesús imprimió un dolor indescriptible, la corona de espinas, los azotes, como veíamos el domingo pasado, ese fragmento de metal y hueso en la punta del azote para causar dolor, la obligación del condenado de llevar él mismo su cruz hasta donde iba a ser ejecutado. Cuando nosotros leemos en los evangelios, los evangelistas no detallan acerca del castigo como tal o de la crueldad de la crucifixión, porque parece que ellos dan sentado de que la gente entiende el horror de ese método de ejecución. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su mente grabada lo que las películas de Semana Santa nos dejó, esa famosa película de Mel Gibson, La Pasión, ¿no? Que creo que casi todos la hemos visto, y esa imagen tan fuerte que tenemos de la crucifixión, pero parece que los evangelistas quieren hacer énfasis en otra cosa, y cuando quieren hablar del punto exacto de la crucifixión son muy moderados. Por ejemplo, Marcos, vamos a ver más adelante, para hablar del momento de la crucifixión, solo va a decir cuando le crucificaron y ya. Sin embargo, van a ahondar los evangelistas en otros detalles. Para ellos el tema de la pena en la crucifixión parece ya muy conocido. La gente ya tenía grabada en su mente el horror de este castigo. Y parece que detallar ese horror para los evangelistas era innecesario, pues todo el mundo, de hecho, hablar de la cruz o de la crucifixión en la época se convirtió como en un tabú. La gente no quería ni pronunciar eso, de lo horrible que era. Ahora, lo que sí los evangelistas buscan es dar el énfasis en otro lugar. La intención de los evangelistas, y yo creería que del resto del Nuevo Testamento, no es que cuando usted lea el relato de los sufrimientos del Señor, usted sienta compasión por Jesús. La intención no es que usted lo vea y diga, mira, pobrecito, o cuánto dolor. No es que usted se compadezca de él. Yo creo que los evangelistas quieren hacer el énfasis en el lugar correcto y no en ese castigo brutal, porque la intención de ellos es que nosotros veamos hasta dónde Él, siendo Rey y Señor, estuvo dispuesto a humillarse por amor a nosotros. Es decir, no es sentir pena por Jesús. Yo creo que deberíamos sentir pena por nosotros. Hasta dónde el Señor tuvo que humillarse por nosotros, es lo que los evangelistas quieren buscar, y por eso su énfasis está en detallar otras cosas distintas al momento exacto de la crucifixión. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, y es lo que vamos a estudiar hoy, va a resaltar la burla a la que Jesús es sometido, la humillación que se hace desde la casa de Pilato hasta el momento de la cruz. ¿Qué le dicen? ¿Cómo se burlan de él? La forma en que se avergüenzan a Jesús
desde el momento, quizás antes, desde allá del patio de Caifás, todos los juicios por los que pasó, cómo cada persona que tuvo participación en estos eventos se burló, despreció, humilló al Señor. Y a pesar de que cada uno de estos personajes hizo eso, cómo el Señor permanece en silencio, cómo el Señor demuestra su misericordia y su gracia a pesar de cómo es tratado. Recordemos que Jesús ha sido sometido a 6 audiencias: el juicio judío y el juicio romano. Por parte de los judíos lo han llevado a la casa de Anás, lo llevaron después a donde Caifás y el Sanedrín, después hicieron muy temprano otra reunión en el Sanedrín y después se lo mandan a Pilato. Pilato escucha de que estos hombres y Jesús viene desde Galilea y dice, no, que lo juzgue entonces Herodes, que en este momento está aquí en Jerusalén. Se lo manda a Herodes, Herodes se burla de Jesús y lo regresa a Pilato. Y ahí quedó nuestro relato cuando Pilato pone a la multitud a escoger entre Jesús y un hombre llamado Barrabás. Y la turba agitada por los escribas y los líderes religiosos, ¿qué hace? Comienza a hacer su campaña a favor de Barrabás. Y un hombre condenado homicida termina siendo liberado, y Jesús, siendo justo, termina siendo ¿qué? Condenado y ocupando el lugar que quizás pertenecía, o la cruz que quizás le iba a pertenecer a Barrabás ese mismo día. Ahora lo que sigue en nuestro relato es que Marcos va a centrar su atención en las burlas de quienes ridiculizan a Jesús. Los soldados van a hacer una especie de parodia. Este se hace llamar rey, y lo realmente asombroso es que mientras esto sucede, el sufriente Salvador va a ser visto sin gloria, pero va a soportar por causa de nosotros esta humillación. Yo he titulado este mensaje en esta mañana La humillación del rey. E inicia en el verso 16 del capítulo 15 de Marcos. Marcos capítulo 15, verso 16. Miren lo que sucede. ¿Ya está ahí? Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodilla le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Vamos a estudiar solo hasta ahí en esta mañana, porque aquí hay bastante. Cuando complementamos esta parte del relato con el resto de los evangelios, hay mucho que trabajar. En primer lugar, este pasaje, estos versículos nos van a mostrar la burla a la que Jesús es sometido, una especie de parodia. Los soldados hacen algo así como una fiesta de disfraces, que en esta semana se pone de moda, ¿no? Solo que el objeto de la burla es el Señor. Y eso está del verso 16 al 18. Luego la intensifican y aparece la humillación en el verso 19 al 20, pero drásticamente en el versículo 21 el texto da un giro trascendental, y cuando estudiemos y lleguemos ahí les voy a mostrar por qué yo a ese versículo le puse esperanza, versículo 21. Entonces, nuestras palabras en esta mañana son:
La burla del verso 16 al 18, la humillación del verso 19 al 20 y la esperanza en el verso 21. Estudiemos entonces en detalle cada una de estas secciones. Dice el texto en el verso 16 que los soldados ahora llevan a Jesús dentro del atrio, al pretorio, y convocan a toda la compañía. Una compañía de soldados romanos eran más o menos 600 soldados romanos. No se cree que lograron convocar realmente a los 600, pero sí a todo el que pudieron llamar. Llaman a todos los soldados y comienzan este espectáculo grotesco. Recuerden que es Pilato quien se los ha entregado a los soldados, y sabía Pilato que Jesús era inocente, y los soldados han cumplido la orden de azotar a Jesús. Y los soldados, después que azotan a Jesús, es que hacen esto, y esto parece que está ocurriendo dentro de un lugar conocido como la Fortaleza Antonia, que era el lugar donde Pilato estaba allí. Era el comandante en jefe, y los soldados ahora deciden torturar a Jesús. Y lo hacen a través de insultos, de maltratos, de burla. Acaba de pasar por los azotes, su rostro seguramente está desfigurado, lo han golpeado, está sangrando. Y los soldados inician esta parodia de una coronación real, ¿no? Algo similar han hecho los hombres de Herodes cuando Pilato se los mandó. Se han burlado de él, el que dice ser rey. Han llamado a toda la compañía o a la mayor parte de ellos. Y dice que para darle apariencia de realeza, como ha dicho que es rey, vamos a darle apariencia de realeza. ¿Y qué hacen entonces? Dice que le visten de púrpura. Mateo nos cuenta que primero le quitan su propia ropa y le ponen encima el púrpura, que es una referencia a un manto real. Este es el rey. Ahora, el manto que usaban los soldados en realidad era de color escarlata, era rojo. Pero lo que los comentaristas dicen acerca de este evento es que parece que el que le ponen a Jesús ya es un manto viejo. O sea, buscaron dentro de lo que tenían por ahí un manto viejo de lo que algún soldado algún día había desechado, y se lo colocan encima. Una capa vieja descolorida que originalmente había sido escarlata. Y ahora este se ha desteñido por el paso del tiempo y quedó así como violeta. Y esta es la que se la ponen a Jesús. Y la burla ahora continúa. ¿Y qué hacen después de colocar esa manta o esa capa? Dice el texto, le ponen una corona tejida de espinas. La idea de los soldados, lo que tienen en mente es imitar otra corona. El César también usaba una corona hecha de plantas, o simulaba una planta porque en realidad era dorada. Pero era algo así como laurel, ¿cierto? El laurel del César. Y estos hombres buscan la planta con espinas más cercana y con mucha fuerza, hiriendo el cráneo de Jesús, le ponen una corona, haciendo que la sangre empiece a correr. Yo creo, cuando le decía que este detalle de la burla de los soldados tiene una intención marcada en los evangelios. Porque yo considero que cuando uno conoce toda la historia de la redención, se da cuenta que cada detalle tiene un significado muy fuerte. Según la Biblia, cuando usted lee el libro de Génesis, las espinas en la creación son el resultado ¿de qué? Cuando usted lee Génesis 3, la sentencia a la naturaleza cuando Adán cae, ¿no? Espinos y cardos te producirá. Es la sentencia de Dios en Génesis, ¿no? Es decir, de alguna manera las espinas y los cardos están relacionadas con la caída del hombre, con el pecado del hombre. Son una sentencia, y ahora Marcos nos describe que de alguna manera Jesús está cargando sobre sí la maldición. La maldición. Y Jesús lo está haciendo con el fin de liberar la naturaleza, pero sobre todo liberarnos a nosotros de esa maldición. Así que no es un detalle casual. Las espinas están allí como un detalle único y recuerdan la maldición del pecado. Y su corona demuestra que está llevando nuestra maldición. Mateo añade que al vestir a Jesús como un rey en esta comedia le dan una caña, porque si es rey tiene que tener un cetro, ¿no? Entonces buscan una caña
y se la ponen en su mano derecha. Le dice, aquí está. Hincan la rodilla delante de él y comienzan a burlarse. Ya está completo. Tiene su capa, tiene su corona, aquí tiene su cetro, majestad. Y después empieza cada uno de soldados. Lo que el texto transmite es que pasaban como de a uno en uno y decían, salve, rey de los judíos. Es una parodia, la burla de los soldados. Ahí salve significa, te saludamos con gozo. Eres nuestro rey, majestad. Nos sometemos a ti, rey de los judíos. Ahora, ¿será que a qué clase de soldados estaban estos hombres acostumbrados a servir? Los soldados romanos tenían una idea de lo que era un rey, ¿no? Pero este que está frente a él no parece una clase de rey como los que ellos están acostumbrados a servir. ¿Será este la clase de rey que quiere derrotar a César? Y fíjense cómo vez tras vez cada uno de ellos ha deshonrado a Jesús. El Sanedrín se ha burlado de él como profeta unas horas antes. Los soldados lo convierten en motivo de burla. Y ahora empiezan a incrementar su humillación. Se ríen de él, se burlan como un rey falso. Es lo que los soldados quieren decir. Y yo creo que esta burla de los soldados revela el mal que está en el corazón humano, ¿no? ¿Hasta dónde puede el corazón humano llegar? Si se lo hacen a un ser humano común y corriente, usted tuviera motivos suficientes para escandalizarse. ¿Cómo son capaces de burlarse a tal medida? Sin embargo, se lo están haciendo al mismísimo Hijo de Dios, porque sencillamente Jesús no encaja con la idea que ellos tienen de un rey. Los reyes a los que los soldados romanos han servido son reyes que normalmente oprimen a sus súbditos, que hacen las cosas con autoridad, con la fuerza, tienen delirio de poder. Jesús no encaja en la idea que ellos tienen de un rey. Y cuando nosotros nos encontramos con algo que no entendemos, normalmente lo más fácil es burlarnos de eso. Y esa es la reacción humana. Se arrodillan porque les parece divertido y absurdo. No tiene ejército, todo el mundo lo ha dejado, sus seguidores lo han dejado, y sin embargo dice ser un rey. No tiene medio alguno para salvársele. Ellos se están burlando de Jesús sin saber en últimas que se están convirtiendo en voceros de una verdad que ellos mismos no ven. Es decir, en su burla están afirmando la verdad. Jesús no es un rey que fomenta la rebelión contra Roma, no, sino que obedientemente está eligiendo el camino que lo va a llevar a la muerte. Y rara vez, o yo creería que nunca, un rey se va a poner en el último lugar. Rara vez va a asumir un papel de siervo, pero aquí está, voluntariamente entregándose en una cruz por el bien de los suyos. Es lo que Marcos nos intenta mostrar. El rey sobre el cual toda rodilla se doblará y que, según dice la Biblia, toda lengua confesará, se está convirtiendo en la burla de este soldado por amor. Yo creo que lo que vemos aquí es que el reino de los cielos es tan poderoso que aún estas mentes que están llenas de odio, estas lenguas que son tan venenosas, las lenguas de sus enemigos, que no alcanzan a comprender, están dando testimonio de la verdad de forma inconsciente. Este es el rey que se hace siervo por amor a los suyos. Pero ahora pasan como que a un segundo plano. Después de la burla, nos continúa el texto diciendo en el verso 19 que ahora comienzan a golpearle, la humillación aumenta. Verso 19. Y le golpeaban, ¿dónde? En la cabeza con una caña. Lo más probable es que la misma caña que le dieron, según Mateo, para que tuviera en la mano derecha, se la quitan y ahora le golpean en la cabeza. Y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos.
y le sacaron para crucificarlo. La acción de cada uno de los verbos que aparece aquí es continua. El verbo le golpeaban, le escupían, le hacían reverencia, es que lo hacían vez tras vez, lo continuaban haciendo en forma continua. ¿Por qué el evangelista es tan detallado en esta escena? No es casual, es intencional, porque lo que está sucediendo está dando cumplimiento a cada una de las palabras que Jesús había dicho que harían con él, que sería entregado en manos de gentiles, que le golpearían, que le escarnecerían, que le escupirían. Tal como Jesús le había anunciado, el Mesías sería tratado de esa forma. Y después les dijo Jesús, mas al tercer día resucitará. Pero también porque se está dando cumplimiento a cada detalle que el Señor había anunciado a través de los profetas. Uno de los profetas que más revela detalles acerca de la venida del Mesías es el profeta Isaías. Y hay un texto impresionante en una profecía de 700 años antes, en Isaías 50, que detalla esta escena y que se está cumpliendo en este momento. Isaías 50, versículo 6, dice de la siguiente manera: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué quiere decir ese verso? Voy a leerlo en otra traducción porque de pronto hay términos ahí que no suenan, porque mesaban es jalar. Y esputo, ¿qué es esputo? Pero ¿dónde están mis médicos de cabecera aquí? Pero parece que el esputo también trae como flema, ¿no? ¿Cierto, doctor? El esputo es la flema. El catarro es el término. Lo que pasa es que la traducción puso esputo y se escucha muy... En otra, para suavizar un poco, no creo, pero... Nueva Traducción Viviente dice: le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de burlas y de escupitajos, dice otra traducción. Es decir, este detalle no es casual y parece, así como cada uno de estos soldados que son convocados hacía la misma reverencia, parece que lo que está pasando en la escena es que cada uno de ellos hace lo mismo. O sea, cada uno que tiene la oportunidad después de burlarse le escupe la cara. Escupe en él. Y quien nos regala un poquito más de detalles de esta humillación tan grande al que está siendo sometido Jesús por parte de estos soldados, en cumplimiento de lo que las escrituras habían dicho. Yo le digo, la profecía de Isaías tiene unos 700 años antes de que esté ocurriendo. Pero quien regala más detalles es el apóstol Juan. En su evangelio, Juan nos va a contar un poco más de lo que sucede después de azotarle, coronarle, escarnecerle, abofetearle varias veces, que los soldados lo vuelven a llevar donde Pilato, y Pilato lo hace ahora desfilar delante del Sanedrín. Después de toda esa humillación, Pilato hace que Jesús desfile delante del Sanedrín. Pero parece que Pilato tiene la intención de mover el corazoncito de los líderes religiosos. Es decir, la idea de Pilato es presentárselo a los líderes religiosos y cuando lo vean en la condición que los soldados romanos lo han dejado, digan, bueno, ya suéltalo, ya está bueno, suficiente castigo. Mostrarlo en esa condición de debilidad y ensangrentado para provocar la piedad de los líderes religiosos. Son líderes religiosos. Deben tener piedad por un hombre así, ¿no les parece? Eso es lo que Pilato piensa. Pero ellos van a insistir. Juan capítulo 19, versículo 4. Dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús
llevando la corona de espina, el manto púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué dice el texto? Tuvo más miedo. Los líderes religiosos repiten la acusación de Jesús en el Sanedrín: es un blasfemo, se ha hecho igual a Dios. Pero ellos quieren que sea Roma quien ejecute la sentencia. Insisten para que sea Roma, nosotros no lo podemos hacer. Y quieren poner a Pilato la responsabilidad de ejecutar a Jesús. Pero Pilato está lleno de miedo. Veíamos el domingo pasado, ya le llegó el WhatsApp de la esposa diciendo: no te metas con ese justo, y Pilato lo tiene en mente. Ahora que llegue, ¿qué me va a decir? Te lo dije. Sabe que Jesús es inocente, no encuentra delito, ha conversado con Jesús y lo va a volver a hacer. Y tiene más miedo cuando le dicen: ¿sabes qué? Ese que está ahí dijo ser el Hijo de Dios. Y dice: ¿cómo? Y fíjense que ahora en el texto, miren el versículo 9, Pilato se regresa a hablar con Jesús y entra otra vez al pretorio. Versículo 9 de Juan 19. Y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: atención, si sueltas a este, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ya se volvió un asunto político. Ojo, él dijo ser hijo de Dios y nuestra ley dice que por blasfemo debe morir. Pero además ha dicho que es rey y se convierte en una amenaza para el César. Y si tú sueltas a este, estarás demostrando que no eres amigo de César. Y aquí es donde a Pilato se le termina de caer la estantería. Porque a pesar de que ya no encuentra nada en Jesús, ya el asunto se volvió de que su cargo está en riesgo. Hay antecedentes que van a poner a Pilato patitas en la calle si se presenta otra revuelta. Y dice el verso 13: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gataba. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Versículo 15, atención. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermano, qué escena. Pilato reconoce vez tras vez la inocencia de Jesús, pero los principales sacerdotes y los líderes intensifican su táctica. Manipulan a Pilato y le dice: como lo suelte, vamos donde César y le decimos que tú no eres amigo.
que alguien dijo que era rey y tú no hiciste nada. Y mira, ve, hasta ahí llegó tu carrera. Lo intensifican. Dice que Pilato intenta, procura soltarlo. Vuelve y les pregunta, oye, ¿voy a crucificar a su...? Sí, crucifícale. Pilato está actuando movido por el temor. Yo creo que las peores decisiones de la vida siempre se toman movidos por el temor, ¿no? Cuando el temor nos mueve, tomamos malas decisiones. Ahí está cada uno de los ejemplos bíblicos. Por temor a ser descubierto es que David termina matando al esposo de la mujer con la que le había fallado al Señor. Por temor es que Pedro saca esa espada también. Yo creo que lo que vemos es un cuadro de este que debería ser el líder. Pilato, por temor, termina tomando la decisión o la peor decisión de toda la historia de la humanidad y la peor decisión de todo el universo, que a la mismo Dios lo está convirtiendo según su propósito eterno para bendición de todos los que hemos creído en Él. Sin embargo, miren cómo los líderes religiosos y los líderes espirituales de Israel ahora están cambiando de bando según conveniencia. ¿Lo está viendo? Los que se proclamaban los representantes de Dios, los líderes religiosos, ahora se acomodan y ahora declaran lealtad ¿a quién? A un emperador pagano. El César es nuestro rey, le amamos, el César es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Nadie como el César. Más que suba los impuestos, que le amamos, todo por él. Nosotros no tenemos otro rey que no sea el César. ¡Qué giro tan trascendental! Miren, el pueblo judío se había rebelado solo porque Pilato, según cuentan los historiadores, había llevado estandartes de César a Jerusalén. Y eso había causado una revuelta. Pero ahora, como les conviene estar del lado del César, dicen lealtad total. Y mientras juran lealtad a un emperador pagano, están pidiendo que se crucifique al Hijo de Dios. Yo le quiero decir algo con mucho amor, mi querido hermano. Lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Iglesia, nunca, jamás creas en un líder religioso que jura lealtad a un hombre o a un proyecto político. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque ese es capaz de entregar a Cristo y de cambiarlo con tal de lograr lo que quiere. Lo que tiene es otra intención y no le importa vender, cambiar a Cristo por él. Nunca, jamás, siempre tendrá la intención de alcanzar algo. No le importa vender su conciencia. No le importa regalarse a un pagano. Yo estoy con este. Con tal de alcanzar lo que quiere. Y luego es el evangelio el que recibe el vituperio, ¿no? Ese es con el que los cristianos se identificaron. Ese es el que los representa. Hermano, la iglesia de Cristo solo la representa Cristo. Con Él nos identificamos. Él es el único con el que verdaderamente se identifican los cristianos. Aquí está el líder religioso diciendo, nuestro rey. Rey ya tenemos, César. Qué dramático giro. Y aquí es donde Marcos retoma su relato. Ahora sí, vuelva por un momento a Marcos. Estábamos en el capítulo 15. Después de todo esto, de que Pilato lo saca, la conversación de que los líderes se venden a un emperador pagano. Bueno, se vendieron, no, se regalaron. Ni siquiera se vendieron. Entonces se regalaron. Marcos ahora sí retoma el relato en el verso 20 y dice, después de haberle escarnecido, ahora le desnudan la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacan para crucificarle. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él fue un rey completamente diferente. A los reyes en la coronación se les ungía con aceite, ¿no? A estos sus enemigos lo están ungiendo con saliva.
Están escupiendo sobre él. No hay una corona real sobre su cabeza, hay una corona de espina y parece que hay un manto envejecido sobre él. Y llegado a este punto, todos los han abandonado. Ahora, solo Dios puede librarlo. La ley de Moisés exigía que tenía que ser llevado afuera, el condenado, para ser ejecutado fuera de la ciudad. Y por eso Jesús es sacado por las puertas de Jerusalén. Y ahora, en medio de todo este panorama tan oscuro, los soldados le obligan a cargar la parte horizontal de la cruz, lo que se llama el patíbulo. Pesaba por ahí entre 50 a 70 kilos, se cree, pero el condenado debía cargarlo. El tema es que cuando inicia la procesión parece que Jesús alcanza a recorrer una distancia, pero producto de lo que ha sufrido, ya no puede más y cae. Pero en medio de todo este panorama tan oscuro, tan hostil de esta historia, los que vemos la historia de la redención completa, vemos esperanza en el verso 21. Este es nuestro tercer encabezado, la esperanza. Verso 21. Dice, obligaron a uno que pasaba, nombre, Simón de Cirene. Cirene no es su apellido, Cirene es la ciudad de donde es. Simón de Cirene, que además es el padre de ¿quién? De Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Decía, como prisionero Jesús carga su cruz y ahora que cae, los soldados no quieren que la procesión se detenga. Y para que la procesión no se detenga, porque Jesús está debilitado, está sangrando excesivamente, para mantener en movimiento, obligan a uno que pasaba a prestar el servicio de cargar la cruz del condenado. Parece seleccionar de forma espontánea entre la multitud a un hombre llamado Simón. Y el texto nos dice que era de Cirene, una ciudad al norte de África. Por eso algunos piensan que este hombre era un hombre de color, está en la costa norte de África, es lo que actualmente es el país, es Libia. No nuestra hermana, Libia. Era un centro de comercio y contaba con una gran población judía. Lo que se cree es que Simón estaba en Jerusalén por la Pascua, porque en Cirene había una colonia judía muy fuerte. Era un peregrino judío que había viajado a Jerusalén, es lo más probable. Y esta puede parecer una elección casual y accidental, pero le he dicho que cada relato y cada detalle que el evangelista quiere poner lo hace con una intención. Los evangelios sinópticos todos dan el nombre, es Simón de Cirene. Pero además, Marcos añade algo que parece absurdo dentro del relato del sufrimiento. Yo no sé si a usted le llama la atención que Marcos además añada que este hombre era ¿quién? Padre de Alejandro y de Rufo. ¿Qué tiene que ver eso con él? ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es Rufo? Y parece que la gente que está recibiendo este evangelio por primera vez sabe perfectamente quién es Alejandro y quién es Rufo. Y como saben quién es Alejandro y quién es Rufo, está diciendo, este es el papá. Recuerde que Marcos le está escribiendo a gentiles que están en Roma. Y parece que Rufo se congregaba en Roma. O sea, este Simón que va a cargar la cruz de Jesús es el papá del Rufo que ustedes tienen allá. Es lo que parece que el texto está indicando. Y yo lo que veo en medio de todo es la mano soberana de Dios que seguía guiando y actuando de manera providencial en cada detalle, aún en medio de las torpes decisiones de Pilato y sus soldados, aún en medio de la burla, de la humillación. Esta escena o este evento parece ser el evento que Dios usa para llevar a la fe salvadora a un hombre que simplemente pasaba. Parece que este es el evento de que en medio de la debilidad, es decir, Simón va a conocer a Jesús en el momento donde menos parecía un rey. Es su mayor debilidad, pero aún siendo tan débil, Jesús continuaba siendo un poderoso salvador. Su poder para salvar seguía intacto. Y la intención del evangelista
en este detalle que parece innecesario es identificarlo. Es un detalle que no tiene explicación alguna, es curiosa. Los lectores de Marcos conocen a los hijos de Simón. Y Marcos está escribiéndole. Es más, ¿usted alguna vez se ha puesto a leer los saludos de las cartas paulinas? Esos saludos a veces llaman la atención y dice, yo. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, se está despidiendo. En Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es decir, Pablo dice, salúdenme a Rufo y salúdenme a su mamá, que es como si fuera mi mamá. Y no es que Pablo y Rufo fueran hermanos, no. Es que la madre de Rufo, esposa de Simón, parece ser que se convierte en alguien muy cercana también a Pablo, que le ayuda en un momento. Y dice Pablo, esa mujer es como una madre para mí. La mamá de Rufo. Yo lo que creo es que de manera admirable este hombre se llega a convertir. En Cirene se forma una revolución, una iglesia creciente y pujante. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a comenzar a escuchar gente en la iglesia o en diferentes lugares que viene de Cirene con el evangelio. Y lo que los historiadores y los estudiosos de la Biblia creen es que quien lleva el evangelio a Cirene es Simón de Cirene. Hay un lugar importante en el cual Hechos de los Apóstoles cambia dramáticamente. En el capítulo 13, Hechos de los Apóstoles deja de hablar de Pedro y comienza a hablar de un hombre que antes se llamaba Saulo, que después se va a llamar Pablo, en Hechos 13. Y en Hechos 13 hacen la lista de un grupo de hombres que están en una de las iglesias más misioneras que existe en la historia bíblica, que es la iglesia de Antioquía. Y cuando usted lee la gente que está en Antioquía, hay un hombre llamado Lucio, y dicen que viene de Cirene. Y hay un hombre llamado Simón el Níger, o el negro. No hay evidencia de que sea Simón, pero lo más probable es que también venga de Cirene. Lo que pasa es que los historiadores y los estudiosos bíblicos dicen, si Lucas, porque no puso Simón de Cirene y ya, sino que le llama por el apodo, Simón el Níger. Pero tal parece que el evangelio llega a Cirene por este encuentro de Jesús. Es lo que se cree. Pero aún hay tiempo para una lección más. Nos dice Jesús que mientras Él va caminando todavía tiene un mensaje más para dar en público. El último mensaje en público se lo dará a unas mujeres que se ponen junto a Él a llorar. Parece que eran mujeres que se contrataban para que lloraran en los funerales judíos. Y quien nos cuenta ese último mensaje que Jesús va a dar es Lucas. Lucas va a decir, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Hay motivo suficiente para que ustedes lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque si al árbol verde le han hecho estas cosas, ¿qué pasará con el seco? Les va a decir Jesús. Y lo que Jesús les está anunciando es el juicio que viene sobre Jerusalén, ¿no? Que se cumple por allá en el año 70 y da una mirada también hacia la tribulación que va a venir. Ahí concluye el relato, hasta donde lo vamos a dejar en esta mañana. ¿Qué tanto dice este pasaje del Evangelio de Marcos para nosotros hoy en día? ¿Qué tanto puede decir para cada uno de nosotros? Y yo creo que hay muchísimo por lo cual reflexionar en medio de cada detalle. Yo lo que creo es que deberíamos pensar cuánta tiniebla puede haber en el corazón del hombre alejado de Dios. Aquellos hombres pensaban que todo lo que hacían simplemente lo hacían a alguien que falsamente había dicho ser un rey. Y no se daban cuenta que estaban torturando al legítimo Hijo de Dios. ¿Cuán depravado puede ser el corazón humano?
Miren el corazón de esos líderes religiosos que no les importa hacer absolutamente nada y después van a celebrar la Pascua, ¿no? Como si nada en el mundo. Qué triunfo más vacío el de estos líderes religiosos. Pero este texto también nos muestra cuán confiable es la palabra de Dios. Como cada detalle se está cumpliendo tal cual como Jesús lo dijo a sus discípulos, tal cual como los profetas lo han anunciado. Esto es impactante y debe traer consuelo a nuestro corazón y a nuestra mente. Se está cumpliendo tal cual el Señor lo había previsto. Pero la mayor enseñanza detrás del texto, y es la intención del autor, es que cada uno de nosotros veamos cuán indestructible era el propósito que Jesús tenía. Lo está soportando todo sin queja. Usted ha leído el Evangelio de Marcos conmigo. ¿Podía Jesús parar la burla de los soldados? ¿Podía detenerlo? ¿Qué no dijo allá en Getsemaní? Yo solo clamo y 12 legiones de ángeles aparecen. Claro que lo podía. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Es lo que el evangelista quiere que reflexionemos. ¿Por qué se mantiene firme? El pasaje no quiere sensibilizarte, que mira que, ay, mira qué dolor, no. Sino invitarnos a pensar, ¿por qué Jesús no detiene esta burla y esta humillación? ¿Por qué en medio de todas estas cosas por las que está pasando, una corona, una capa quizás sudorosa y vieja, una caña en su cabeza, escupitajos, a pesar de todo, no lo detuvo? Porque aún en su humillación estaba dispuesto a llegar hasta el final, a cumplir la voluntad del Padre. Hermano, esa humillación y esa vergüenza era la humillación y la vergüenza que usted y yo merecíamos a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante un pasaje así? Alguien que está ocupando tu lugar en esa humillación. La única forma correcta es responder adorándole, porque esta es la clase de rey que tenemos. Un rey que se hace siervo y que está dispuesto a ir y sufrir con paciencia esta vergonzosa humillación por amor al Padre y por amor a nosotros. ¿Sabes? La Biblia dice en Hebreos que es por el gozo puesto delante de él que él menospreció la humillación, la vergüenza. Es decir, Jesús dijo, para mí es mayor el gozo de salvar a los míos que la humillación a la que estoy siendo sometido. Esta humillación, por grande que parezca, no fue mayor que el gozo de Jesús para mantenerse firme hasta la cruz, por amor a nosotros. Esta comedia que los soldados montaron, esta humillación para llevar nuestra culpa, Él la soportó con paciencia. Porque más grande que esta vergüenza y que esta humillación fue su gozo de salvar a los suyos. El profeta Isaías lo dice en otros términos, dice, Él mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Dice, valió la pena. Jesús menospreció la vergüenza porque para Él era más preciosa nuestra salvación que su vergüenza. Yo creo que la única manera de responder adecuadamente es postrarnos en gratitud a Él. No sentir pena, no es ver la película y salir llorando, uy, qué película tan no. Sino pensar que ese era nuestro lugar. Y por último, este pasaje también nos muestra cómo es que se espera en Dios. Cómo nosotros debemos esperar en Dios en medio aún de la humillación y de la vergüenza. Jesús es la muestra de cómo se espera en Dios y en su voluntad, aunque seas humillado y avergonzado. Amén. ¿Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de sufrir el 10% de esta humillación o de esta vergüenza? Sin embargo, nos ofendemos porque alguien nos cerró la puerta cuando le fui a predicar.
Yo que voy con tanta buena intención y esa señora me torció los ojos. Primera de Pedro, y con esto termino, capítulo 2. Versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Atención, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado. Wow. ¿Fui llamado a qué? A que aún haciendo lo bueno es posible sufrir en medio de un mundo caído. En medio de un mundo perdido, aquel que hace lo bueno y aquel que tiene el carácter de Cristo enfrentará las mismas consecuencias que enfrentó Cristo. Así que si no chocas contra el mundo, es porque seguramente vas en su misma dirección. Por eso no estás chocando. Pero todo aquel que quiera hacer lo bueno y tener el carácter de Cristo va a sufrirlo. Es más, el apóstol Pedro está diciendo, para eso fue que te llamaron. No está haciendo apología al sufrimiento, no. Sino que es una reacción natural. Ay, yo pensé que había sido llamado para conquistar. Yo pensé que había sido llamado para tener, para obtener, para pisar, para proclamar. No, hermano. Para esto fuimos llamados. Y luego dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En medio de un mundo hostil, en medio de un mundo caído, es posible que usted y yo, no es posible, es altamente probable, es completamente seguro que usted y yo suframos por hacer lo bueno. Y que usted y yo, a causa de hacer lo bueno, seamos humillados y avergonzados. Detrás de la queja de, ay, ¿cómo te decimos ahora? La santica, ¿qué? Detrás de cada burla, de cada ofensa, por hacer lo bueno, lo que hay es la palabra de Dios diciéndoles tranquilo. Si haciendo lo bueno sufrís, esto es aprobado delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así lo hizo Cristo. Pero Él no respondía, no amenazaba. Así que es posible que por hacer lo bueno en medio de un mundo hostil, suframos. Pero Jesús nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él fue humillado, pero su humillación no fue perpetua, no fue para siempre. La humillación de Cristo fue temporal. Cristo fue humillado en su camino a la cruz porque ese camino era el camino necesario para luego ser exaltado hasta lo sumo. Por cuanto estuvo dispuesto a ser humillado hasta lo sumo, fue puesto en un nombre que es sobre todo nombre, en lo alto, en lo sublime, fue exaltado hasta lo sumo.
Yo les hago una pregunta, ¿qué puede significar para usted y para mí ser humillado o avergonzado después de ver a nuestro Salvador en esta condición? ¿Qué es para usted una ofensa? Que alguien le grite evangélico en la casa. ¿Qué es para ti una humillación, una ofensa? ¿Qué puede significar después de ver que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a soportar esta vergüenza por hacer la voluntad del Padre? Que alguien te deje con la mano extendida cuando quieras compartirle un tratado. Jesús soportó toda vergüenza por causa de nuestros pecados. Yo creo que esta es la invitación también a que nosotros rompamos toda relación con el pecado. Porque nuestro pecado es la razón por la cual Jesús tiene que sufrir esta humillación y esta vergüenza. Nuestro pecado merece el grado de vergüenza al que fue sometido Cristo. Esa es la razón por la cual cuando fallamos debemos sentirnos avergonzados. Porque nuestro Salvador estuvo dispuesto a sufrir esta humillación por amor a los suyos. Puedes cerrar tus ojos por un momento. Puedes pensar en cada una de estas cosas que hemos visto a la luz de la palabra de Dios en esta mañana. Esta burla a la que nuestro Señor y Salvador se está sometiendo voluntariamente y en el que cada detalle de lo que los profetas habían anunciado acerca de este siervo sufriente, el rey que se hace siervo, que se hace último, que se humilla, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Menospreció la vergüenza. No le importó ser humillado hasta lo sumo porque este era el camino de su exaltación. Como en medio de su debilidad sigue teniendo el poder para salvar, impactar corazones. Como lo único que hacía era dejarnos ejemplo para que hoy nosotros sigamos sus pisadas. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa por medio de qué circunstancias has pasado. No importa cuántos han intentado humillarte a consecuencia de tu fe. No importa cuántos se han burlado de ti por la decisión que has tomado de seguir a Cristo. No importa cuántos han intentado humillarte. Porque ahí está la palabra de Dios diciéndonos: si haciendo lo bueno sufrís, esto es aprobado delante de Dios. En un mundo caído, esta es la reacción natural para alguien con el carácter de Cristo en él. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuáles son las implicaciones de tener un Salvador como Él? ¿Cuáles son las implicaciones de mirar a nuestro Rey humillarse, ser sometido a esta burla solo por amor a ti y a mí? ¿Cuáles son las implicaciones de tener un Salvador como ese? ¿Cómo respondemos nosotros?
cuando alguien intenta humillarnos, cuando alguien intenta burlarse de nosotros, Él nos ha dejado ejemplo. No respondía con maldición. Él dejaba la causa al que juzga justamente. Él, que no tuvo pecado ni se halló engaño en su boca, no respondía con maldición cuando le maldecían. No amenazaba, sino que esperaba pacientemente en el Padre. Fue Él quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y los llevó para que nosotros ahora podamos morir al pecado y podamos vivir a la justicia, porque por su herida fuimos nosotros sanados. Él está con nosotros. No sientas pena ni lástima por Jesús, porque esa pena y esa lástima deberíamos sentirla por nuestra propia condición, porque ese era nuestro lugar. Ese escarnio, esa burla, esa humillación, esa vergüenza, era la vergüenza que nuestro pecado merecía. Pero voluntariamente decidió cargarla para que nosotros hoy podamos decir: estoy muerto al pecado y vivo para la justicia. Para que el resto de vida que nos queda la vivamos solo en Él. Y para que en la eternidad podamos gozar de su plenitud para siempre. Nosotros éramos ovejas descarriadas, pero el pastor y obispo de nuestras almas nos ha rescatado. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Él ha quitado nuestra vergüenza. Él ha quitado nuestra humillación porque la cargó. Estuvo dispuesto por amor a cargarla. Él ocupó nuestro lugar. Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Ayúdanos a poder entender las implicaciones de tener un Salvador como tú. Ayúdanos a tener claro, Señor, las implicaciones de servirte, de seguirte. Gracias por ocupar nuestro lugar, por rescatarnos, porque aún siendo ovejas descarriadas, hoy estamos en los brazos del pastor y obispo de nuestras almas. Tú mismo nos dijiste que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que tú habías vencido al mundo. La reacción del mundo ante alguien que quiere vivir en santidad, ante alguien que quiere vivir en integridad, ante alguien que quiere vivir como tú viviste en esta tierra, Señor, va a ser la misma. Pero qué maravilloso es saber que en cada situación podemos contar contigo, un sumo sacerdote que entiende nuestra condición por cuanto Él mismo la experimentó en su encarnación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.